Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Tú qué crees que va a hacer Europa? ¿Qué le va a exigir Europa? ¿Y qué va a hacer Sánchez? ¿Seguir gastando a manos llenas o le van a poner el bozal y, en fin, y atar un poquito las manitas para que se contenga? Bueno, yo creo que lo que Bruselas obviamente ahora está dando es un tiempo que el gobierno está utilizando para disparar el gasto estructural. Recordemos que este gobierno, con ingresos fiscales récord, ha duplicado el déficit estructural, que es el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, unos 50.000 millones anuales. Por lo tanto, el gran problema de la economía española ya no es una cuestión de que si suben los impuestos o si suben los ingresos o si se sale de la pandemia, sino que los gastos estructurales se han disparado. Claro, ¿qué es lo que pasa? La Comisión Europea, Bruselas, etcétera, pues cuando llegue el momento de exigir recortes, obviamente lo estabais comentando en el debate, donde va a empezar a exigirlos es en las pensiones. Y va a empezar a exigirlos en las pensiones porque la promesa de Sánchez de subir las pensiones con el IPC, sea cual sea el IPC, primero es falsa. El año pasado ya no se subieron con el IPC y se sabía, y lo hemos dicho muchísimas veces, que era imposible, pero como se promete cosas que son imposibles, pues pasa lo que pasa. Pero lo más grave es que va a tenerse que hacer muchos más ajustes, porque el problema no es de ingresos. Vuelvo a repetir, con ingresos récord, España es el país que más déficit estructural tiene de Europa y además la que más se ha endeudado en este periodo. Por lo tanto, pues antes o después el gobierno va a tener que hacer un ejercicio de responsabilidad y debería empezar ahora recortando de manera drástica el gasto político que ha disparado. Pero al no hacer eso, cuando venga Bruselas a exigir, efectivamente serán los sueldos de los funcionarios y las pensiones los primeros en ser recortados, claro. Claro, Daniel, fíjate, pero ¿tú crees que le importa a Sánchez que hasta el Banco de España diga que su economía, su país es el que peor, o sea, su gestión es la peor de las grandes economías de la zona euro, el país que peor lo ha hecho después de la pandemia, que no hemos recuperado los niveles previos a la pandemia en relación al PIB que teníamos, al Producto Interior Bruto, y que ahora seguimos ahí, pues eso, de mala manera, parcheando la situación sin tomar medidas que sean realmente beneficiosas para la economía del país? Claro, es que lo peor es que no es que no se hayan tomado medidas, sino que se han tomado las medidas equivocadas, porque somos el peor país de nuestro entorno en recuperación, pero ojo, es que el gobierno es el que más ha utilizado el apoyo del Banco Central y el aumento de la deuda. O sea, no es baladí el comentario del Banco de España, no es que las cosas vayan mal o que mala suerte hemos tenido, sino que es que se ha utilizado todo el arsenal de apoyo financiero, monetario y fiscal que permitía la Unión Europea. El gobierno ha aumentado la deuda pública en 200.000 millones de euros, ha consumido el mayor estímulo monetario de la historia. El Banco Central Europeo compraba el 100% de las emisiones netas de España, y claro, pues se ha disfrazado bajo ese enorme paraguas de deuda y de apoyo del Banco Central Europeo lo que eran unos desequilibrios absolutamente espectaculares y que debemos recordar. Empezaron en el año 2019, ojo, que en el año 2019 ya el gobierno se saltó sus propias estimaciones de déficit en más de 2.700 millones, que ya en 2019 disparó el gasto político y que nos vamos a encontrar con un problema muy grave. ¿Le importa a Sánchez? Nada. Y la razón por la que no le importa es porque confía en que entre la guerra de Ucrania, las excusas que utiliza siempre, lo que se llama el chivo expiatorio exterior, pues le permitan llegar al año 2023, en el año 2023 tome la presidencia de la Unión Europea y desde la presidencia de la Unión Europea empiece a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la economía, pero las exigencias van a llegar, claro. Claro. Bueno, pues tú has publicado recientemente Haz crecer tu dinero. En una circunstancia excepcional como esta, con los precios al alza, con la vida, pues eso, cada vez más cara y el poder adquisitivo cada vez menor, ¿cómo podemos hacer crecer el dinero? ¿Se puede hacer? Claro.
¿Se puede, en fin, mejorar la situación económica de uno? Efectivamente parece difícil, ¿verdad? Yo lo veo casi imposible, pero bueno. El entorno es complicado, pero si pensamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, que han creado un pequeño patrimonio o incluso han podido ahorrar y generar un poco de patrimonio en ese periodo, lo han hecho en periodos mucho más complicados, ¿eh? Yo, por ejemplo, y muchos de los que nos están viendo, hemos vivido inflación del 12, del 9%, ¿verdad? Por lo tanto, es verdad que da la sensación de que la situación es muy difícil y es verdad que da la sensación de que, bueno, que no hay dinero suficiente para ahorrar, pero todos los patrimonios de España, que es un país de ahorradores y de propietarios, se han creado con pequeños elementos de ahorro poco a poco que lo que hacían, bueno, pues es generar un pequeño patrimonio. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, precisamente porque la inflación se come nuestros depósitos, si tiene uno su dinero en depósitos pensando que es más seguro, ya este año va a perder, si la inflación termina en un 6,5%, un 6,5% después del 6,5% que perdió el año pasado. Por lo tanto, hay que invertir. Bueno, Daniel Lacalle, gracias, buenas noches, hasta siempre. Un abrazo. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.